Bienvenidos a Estrategia Militar Televisión. En mayor o menor medida, cada vez está más confirmada, al menos la presencia, luego vamos a hablar de los fines, pero al menos la presencia de aviones Sukhoi 35 en Argelia. En este caso, la confirmación ya no viene de sospechas o de especulaciones, sino directamente de imágenes satelitales. Y es que, como podéis estar comprobando en vuestras pantallas, en el aeropuerto de Ain Baida hay confirmación oficial de la presencia de al menos un Sukhoi 35. Además de estas imágenes que han sido conseguidas por una empresa de Estados Unidos, también desde la propia planta de fabricación de los Sukhoi 35 podíamos ver un avión AN-124 Cóndor, que es el que tenéis aquí. Este mismo avión, con las mismas insignias, ha sido posteriormente visto en el aeropuerto de Ain Baida, con lo cual, digamos, se confirmaría el rumor del envío de los fuselajes del Sukhoi 35 a Argelia. Repito que estas son imágenes satelitales conseguidas a través de una empresa de Estados Unidos y no hay nada más. Podría ser exhibición, por ejemplo, para ver si Argelia quiere comprar un lote de estos aviones, o podría ser directamente la transferencia. Tenéis que tener presente que Egipto inicialmente iba a realizar la compra de un buen lote de cazabombarderos Sukhoi 35 por aproximadamente unos 3.000 millones de dólares. Luego, por sanciones, por miedo a las sanciones de Estados Unidos y demás, pues Egipto finalmente decidió no realizar la compra. Se llegaron a fabricar un número concreto de estos aviones, una fuente hablan de 8, otras hablan de 12, pero no se entregaron a Egipto. Inicialmente las entregas deberían haber comenzado en 2022, pero no se iniciaron. Posteriormente, hace un mes, y hablamos de ello en nuestro canal hermano Estrategia Televisión, estos aviones fueron teóricamente vistos volando sobre el cielo argelino a través de algunos vídeos que aparecieron en Twitter y demás. Ahora ya no estamos hablando de vídeos supuestamente volando sobre suelo argelino, sino vídeos, en este caso, fotografías, disculpadme, de estos aviones sobre aeropuertos argelinos. Y además, fotografías bastante bien documentadas, porque digamos que se ha realizado un seguimiento global, no solamente a la propia presencia del avión, sino además lo que sería el propio transporte del mismo. Bien, a partir de aquí básicamente hay dos opciones. La primera opción es que el Sukhoi 35 esté de exhibición en Argelia para que le prueben los pilotos argentinos, para que sea evaluado por la Fuerza Aérea Argelina, y la segunda opción es que directamente Argelia se haya quedado con el lote de Egipto. Argelia se haya quedado con los Sukhoi 35 fabricados e incluso haya podido realizar un pedido mayor. Tenéis que tener presente una cosa muy importante, y es el tema de que hace pues un mes o así se anunció a bombo y platillo, pero sin ninguna fuente realmente oficial, es decir, sin ningún representante, ningún gobierno, que Argelia había adquirido el Sukhoi 57. Además, esto dio para que los típicos canales de pringaillos españoles pues ya pusiesen esto por las nubes. Yo os pedí moderación, os pedí inteligencia, os enseñé cómo Rusia no es capaz de producir aviones para sus fuerzas armadas, cuanto más para exportarlos, y en este aspecto pues os dije, señores, pueden comprarle, pero la realidad de producción ahora mismo de Rusia es la que es, con lo cual vamos a tomarnos esto con tranquilidad. Claro, el Sukhoi 57 operativamente hablando no es más que un Sukhoi 35 con las superficies limpias, pero no representa absolutamente nada nuevo, no es ningún concepto disruptivo. En este aspecto tenéis que tener presente que el Sukhoi 57, es lo más avanzado en teoría que podría desplegar la Fuerza Aérea Rusa, pero al final no deja de ser un Sukhoi 35 mejor, más capaz, sobre todo en tema de la reducción de la firma Rada. Con lo cual Argelia, que ya opera el Sukhoi 30, tener presente estos aviones, al final todos vienen del Sukhoi 27. Argelia, que opera más de 70 unidades del Sukhoi 30, claro, va a comprar el Sukhoi 35 y va a comprar también el Sukhoi 57. Es como, por ejemplo, si España tiene Eurofighter y va a comprar el Rafale y luego va a comprar el F-15X. No tendría mucho sentido, ¿verdad? Entre otras cosas porque si tiene el Sukhoi 30 operar el Sukhoi 35, pues es un poco raro. Ojo, hay países que lo han hecho ha hecho China y lo ha hecho Rusia, por ejemplo.
Pero es un poco Rusia al final, muchas veces por una cuestión incluso de mercado. Pero China sí lo ha hecho, aunque China básicamente ha venido produciendo todo de Rusia hasta que Rusia empezó la quinta generación y China ya ha continuado su propio camino. En el tema de estos aviones para Argelia, que la situación de Argelia es diferente, pues sería poco lógico, poco práctico tener una flota de Sukhoi 30 muy poderosa y luego empezar a tener por ahí unos cuantos Sukhoi 35 y unos cuantos Sukhoi 57, porque al final estamos hablando entre 8 y 12 unidades. Lo que se hablaba del Sukhoi 57, uno hablaban de 12, otro de 14 unidades, pero no estamos hablando, por ejemplo, como la flota del Sukhoi 30, que ahora mismo hay en servicio más de 70 unidades y seguirán creciendo. A mí esto me plantea muchas dudas. Si tratamos el tema de la seriedad, si tratamos el tema como los cuñados españoles hablando de sus fantasmadas de Marruecos, pues obviamente Argelia puede tener lo que quiera tener, pero en fin, ¿qué vamos a hacer con esos fantasmas? Bueno, lo que hacemos en este canal, bloquear a los fantasmas y eliminar sus comentarios. Tenéis que tener presente una cosa, el número mínimo de aviones para operar una unidad militar es de 16, para menos poder tener un escuadrón operativo, pero lo suyo es que mínimo sean 18, Ya sabéis que los aviones, aparte de cualquier cosita rara que puedan tener, siempre tienen que pasar unas revisiones periódicas, sus ciclos de vuelo, motores y demás, y esto siempre hace que no todos los aviones estén operativos. Además, como he dicho, luego los achaques que pueda tener el avión, que si escucha aquí este ruidito, que si esto otro, que si ahora no me falla aquí, que si este botón no se ha encendido, en fin, las cosas normales del día a día, ¿de acuerdo? 18 es lo mínimo que debería tener un escuadrón para poder funcionar y para poder tener al menos un avión las 24 horas al día disponible, lo mínimo. Si por un lado estamos hablando de 12-14, Sukhoi 57, por otro lado vamos a hablar de 8-12, Sukhoi 35, a mí no me cuadra. Y tampoco es que la Fuerza Aérea Argelina tenga un PIB extraordinario. El PIB de la Fuerza Aérea Argelina es más o menos 5 veces más pequeño que el español, un poquito más. No estamos hablando de... No es lógico. Y además hay que tener presente la logística rusa, que no es precisamente una maravilla. Hombre, con una flota de 70, pues incluso puedes hacer trampas a ti mismo y coger y cambiar piezas de uno a otro avión para mantenerlo operativo y demás. Pero el tema de tan pocas unidades a mí no me cuadra. Yo le doy veracidad a estas imágenes satelitales. A mí siempre me había escuchado, y sobre todo en otro canal, en Estrategia Televisión, que siempre os toméis las cosas con precaución, que no seáis los típicos cuñados, los típicos fracasados españoles que van por ahí, que escuchan una cosa y ya dan por hecha y empiezan a repetirla y demás. La cantidad de mensajes que habré eliminado de Estrategia Televisión de cuñados españoles, es increíble. Me hace mucha gracia ver a esos cuñados escribiendo parrafada de 9, 10, 12, 15 líneas para yo leer las primeras 4 frases donde ya se queda claro que es un cuñado y eliminar el mensaje. Pero bueno, entonces mi valoración, ¿cuál es? Bueno, mi valoración es la siguiente. Me sorprendería muchísimo que Argelia tuviese los dos, el 35 y el 57. Me sorprendería muchísimo. Desde un punto de vista militar es un salto cualitativo importante. ¿Por qué? Porque el Sukhoi 35 es mejor que el Sukhoi 30. Sobre todo para un tema fundamental, que es la capacidad de ataque a larga distancia. Tener presente que el Sukhoi 35 en una misión alto-bajo-alto alcanza más de 2.000 kilómetros, señores. La península de punta a punta tiene 1.000. Con el Sukhoi 35 desde Argelia se puede atacar Ferrol, por ejemplo, con misiles KH-35. Eso lo puede hacer un Sukhoi 35. Entonces, es un salto cualitativo muy importante para la Fuerza Aérea Argelina, sobre todo en determinadas capacidades como es el alcance o patrullas de larga duración, van a ganar muchísimo. Lo del Sukhoi 57, pues vamos a ver qué pasa, porque claro, para daros toda la información, ahora lo voy a complicar un poquito más. Porque en teoría, estos aviones egipcios también iban para Irán. Ya sabéis que Rusia lleva vendiéndole el Sukhoi 35 a Irán, pues yo qué sé, los últimos 10 años tranquilamente. Y a día de hoy
todavía Irán no opera ningún Sukhoi 35. Por eso yo os pido siempre moderación, os pido tranquilidad, os pido sosiego a la hora de analizar estas noticias e inteligencia. Incluso algunas fuentes hablan de que una parte del pedido de Egipto podría haber ido para Irán, otra parte podría haber ido para Argelia. Bueno, ya todavía sería más, digamos, estrambótico, porque ¿qué va a decir Argelia? 4, 6 Sukhoi 35. La Fuerza Aérea Argelina siempre ha dado una muestra de profesionalidad y su gobierno de hacer las cosas bien, no de estas cosas de países del tercer mundo que compro 6 aviones para el desfile y para que el presidente dictador de turno se haga la foto y ya está. No ha sido la Fuerza Aérea Argelina una fuerza aérea en esa línea. Con lo cual, en este aspecto, a mí me sorprendería mucho una chapuza de esas dimensiones. Pero independientemente de que sean pocos aviones y de que no puedan realizar con ellos misiones de combate de forma rutinaria y de forma permanente, sí es cierto que las capacidades de ataque a superficie y de las capacidades de ataque antibuque con los Sukhoi 35 mejoran enormemente. Ya de por sí con los Sukhoi 30 son bastante buenas, pero con los Sukhoi 35 mejoran enormemente. Con lo cual, en ese aspecto, pues sí que representa un desafío para Marruecos, pero lo que me importa a mí sobre todo, para España. Un Sukhoi 35 volando desde Argel a mí no me hace mucha gracia. No me hace mucha gracia. Y además representa una serie de amenazas militares que hemos tratado en Estrategia de Televisión y que volveremos a tratar más en profundidad, que deberían de ser tomadas muy en serio. Tomadas muy en serio y que no se toman. Y si me permitís que termine con este vídeo con una pequeña reflexión. ¿Habéis escuchado al inútil este que tenemos de Gema, jefe de Estado Mayor del Aire, hablar de este tema? ¿O habéis escuchado a alguien del aire hablar de este tema? Cuando China presenta un avión o cuando cualquier otro país hace tal, pues no hay ningún problema en que el Estado Mayor de Francia, de Israel, de Estados Unidos, del Reino Unido, del que sea, hable sobre ese avión. ¿Por qué nadie Ejército del Aire está hablando de lo que es una amenaza real y un salto en las capacidades operativas de Argelia importante? ¿Por qué? ¿Por qué nadie está hablando de eso? Nadie habla de eso. Nadie en el Ejército del Aire, oye, pues tenemos imágenes satelitales, ya no estamos hablando de vídeos en Twitter que puede decir, bueno, es que ese cielo puede ser de Argelia o puede ser de quien quiera, porque lo único que tenemos ahí es que han puesto la ubicación del aeropuerto civil de Argel, pero sinceramente, todo lo que subáis vídeos a Instagram, sabéis perfectamente que podéis poner la ubicación que os dé la gana, porque la seleccionáis vosotros. Ya no estamos hablando de ese tema, estamos hablando de imágenes satelitales de una empresa seria, de una empresa que lleva muchísimos años haciendo esto y que no ha publicado mentiras, como pueden publicar, por ejemplo, panfletos españoles como El País o como La Secta. Estamos hablando de cosas serias. Y me sorprende muchísimo ese silencio del Ejército del Aire. Me sorprende muchísimo esa falta del Ejército del Aire de transparencia y esos mensajes al pueblo español. Oiga usted, yo puedo analizar, y de hecho analizo infinitamente mejor que cualquier oficialucho del Ejército del Aire, pero no es la realidad del 99,9% de la población española. Y a la población española hay que tratarlas como adultos. No podemos estar ocultando información y mirando para otro lado. Y no podemos tener un ejército tercermundista que es incapaz de tener unas relaciones a nivel de información, a nivel de prensa, que para lo único que sirven es para decir tonterías, chorradas y subnormalidades. Y que realmente no aportan nada a la defensa aérea de España. Entonces, en este tema, a mí me sorprende muchísimo y es una muestra más de que necesitamos un cambio estructural completo en las Fuerzas Armadas y quitarnos de en medio a toda esta camada de generales sanchistas, porque obviamente están destruyendo nuestras Fuerzas Armadas y además están llevando al ejército a un nivel de niños y a un nivel de ridiculez extrema, incapaces de afrontar las realidades. Señores, Sukhoi 35 para Argelia, ¿qué cantidades? Sí, no. Sukhoi 35 y Sukhoi 57. Son muchas preguntas, son muchas dudas. Seguramente iremos conociendo más información, no gracias a los inútiles del Ejército del Aire, sino a empresas como esta estadounidense que se dedica a estas labores. Y por lo demás, pues, que pueden ser muchas cosas, como he dicho, incluso puede ser algo de exhibición, pero sí es cierto
que no han sido aviones que vuelen rusos, y esto hay que marcarlo, no son aviones de la Fuerza Aérea Rusa, son aviones que estaban en la planta de producción rusa donde se fabrica el Sukhoi 35 que iban a ir para Egipto. Claro, si tú coges ese avión, le sacas de allí, le llevas a Argelia y se le enseña a los argelinos, pues es sospechoso. Pero señores, os voy a dar un dato que va a resultar también muy curioso. Esto incluso puede ser para presentarle, aunque sea de fabricación. ¿Por qué? Pues porque hace unos años Rusia, que es el país que es, le quiso engañar a Argelia. Rusia le vendió MiG-29 nuevos a Argelia y resulta que eran MiG-29 segunda mano. Se pensaron que los argelinos iban a ser tontos y no se iban a dar cuenta. Al final Argelia montó en cólera, montó en pánico. Aquello terminó con Argelia devolviendo los aviones y ya está. No me sorprendería nada que, visto lo visto, los argelinos hayan querido tener directamente el avión real producido para, digamos, probarle y para pues que no tengan más sorpresas, porque la mediocridad rusa y el fracaso de Rusia como país desde el punto de vista militar pues se ha llevado hasta cosas como esas, cosas que, oiga usted, es que son cosas pueriles. Iba a decir, es que esto son cosas de gitanillo, ni de hecho cualquier gitano tiene más decencia que un ruso, que son cosas que no tienen ni pie ni cabeza, pero quisieran hacer eso, con lo cual, teniendo en cuenta los antecedentes, a mí tampoco me sorprendería nada de esto, no me sorprendería nada de esto. Veremos qué pasa y, por supuesto, vamos a seguir hablando de ello. Muchísimas gracias por seguir el canal. Ya sabéis, nuestro canal hermano, que ahora mismo está baneado por temas de errores míos con el derecho de autor, Estrategia Televisión, donde vais a encontrar más de 1000 vídeos sobre todos temas militares, tierra, mar y aire y lo que venga. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y muchísimas gracias por ver este vídeo y seguir Estrategia Militar Televisión. Un abrazo a todos.